A la Agencia Nacional de Tierras esta invitación, celebrar que sea la Universidad Javeriana. Parece que es el sitio que vengo más a hablar de temas agrarios, lo cual me complace enormemente. Entonces saludo también aquí a María Adelaida, con quien hemos participado también en otros eventos previos sobre estos temas. Yo quiero decir que el tema, digamos, este tema de la UAF obviamente se puede abordar desde el punto de vista sustantivo, que es lo que nos ha hecho más Robert, y también del tema, digamos, formal, digamos, de cómo se calcula. ¿No es cierto? Que es un tema que obviamente la Agencia Nacional de Tierras va a tener que discutir con detalle, digamos, y tiene algunas complicaciones a las cuales me quiero aludir. Yo debo decir que este tema de la voluntad política es un tema totalmente cierto. Digamos, yo soy en cierto sentido, como digo yo, el autor de la ley 160 del 94, que se hizo, que se aprobó en el periodo en que yo fui ministro, era ministro de Agricultura. Pero tengo un particular aprecio a esa ley, que es la ley, digamos, de reforma agraria vigente. Y que está siendo objeto pues ahora de alguna discusión en función del posconflicto. Es otro tema que esa ley, debo decir que, digamos, así como el pacto de Chicoral frenó este impulso de la reforma agraria que se había dado durante digamos, desde el primer gobierno, pero especialmente en el tercer gobierno del Frente Nacional, con los dos Lleras, digamos, de alguna manera, digamos, comenzó a ser revertido en la época del presidente Betancur, y que, aunque, digamos, muy orientado a las zonas de conflicto, y después fue agarrando, digamos, nuevamente terreno en la discusión de las políticas públicas, y la ley 160 es en cierto sentido la culminación de ese ciclo. Ese es, digamos, en la filosofía, digamos, que permeó esa ley, como la filosofía que permea la discusión actual. Ciertamente es una negación un poco una negación de que el campesinado termine en vías de extinción, porque precisamente, digamos, es un reconocimiento del papel crítico no solamente que ha tenido el campesinado, sino que tiene el campesinado en la producción agropecuaria colombiana. En la producción agropecuaria colombiana, en muchos sectores, depende fundamentalmente de la producción campesina. Digamos, gran parte de los alimentos de este país que consumimos en las ciudades son producidas por campesinos. El café es en gran medida producción campesino, que es nuestro principal producto de exportación agropecuario. Hay muchas otras posibilidades interesantes, por ejemplo, las posibilidades como es el cacao, digamos, como producto agropecuario también, en gran medida de base campesina. Entonces, los que hemos creído en todo este proceso es porque creemos que la producción campesina tiene posibilidades reales para avanzar, y ese fue un poco el lineamiento central de la misión para la transformación del campo que convocó el gobierno, el presidente Santos, digamos, para tratar de, digamos, de materializar algunas propuestas concretas de cómo se podía hacer la reforma rural integral del punto 1 del acuerdo de paz. ¿Okay? ¿Cuáles son, digamos, los temas ahí importantes? Hay varios temas que están siendo objeto digamos, ahora de análisis constitucional en torno al decreto ley 902, que es, digamos, una materialización de algunos elementos en materia de acceso y formalización de la propiedad rural. La semana pasada tuve la oportunidad de estar, entre otras personas, en la Corte Constitucional defendiendo ese decreto, ley, para que se convierta en realidad. Yo creo que ese decreto
tiene pues obviamente el tema de formalización y acceso. Yo en sus grandes virtudes creo yo que eh, primero permite, digamos, iniciar y ojalá a lo largo de los próximos años completar ese proceso de formalización de la propiedad rural. Digamos, se habla mucho, digamos, del tema digamos, de que los derechos de propiedad no son respetados en Colombia. Bueno, los que no los respetados, a los que no se les respeta en particular a los campesinos. A los campesinos no se les respeta, digamos, el derecho asociado a la posesión de tierras. Y lo que este decreto en gran medida permite en materia de formalización es precisamente, digamos, llevar a cabo ese trabajo, digamos, de dar títulos de propiedad. Como se dice en la exposición de motivos del decreto ley, cambiando esta filosofía de demanda a oferta en materia, digamos, de otorgamiento de títulos, porque está claro que el viejo mecanismo de demanda no funcionó y dejó a la gran mayoría de los campesinos sin título formal. Entonces, ese es un tema importante. Y el otro tema, obviamente, es el tema de acceso. El tema de acceso avanza en un elemento muy importante, digamos que de manera fue un tema que no se trató bien en la ley 160, que fue, digamos, la ley 160 tuvo como clarísimo objetivo, digamos, de que toda la tierra adicional que entregaba el Estado fuera para campesinos, punto. Ese era el objetivo central de esa ley. Ahora, en la práctica eso no ocurrió porque primero más por la práctica, cómo se ejerció. Yo creo que especialmente en la Orinoquia hubo muchas tierras que se entregaron a personas que no eran campesinos, incluso a profesionales de Bogotá, para ponerlo claramente. Y muchos de los procesos perversos que se dieron de acumular, digamos, grandes propiedades que se llevan en el Bichada, están asociados a exactamente ese fenómeno. O sea, hay muchas tierras que no terminaron en manos de campesinos, que era lo que decía explícitamente que debería ser el objeto de la ley. Entonces, yo creo que, digamos, hacer más restrictivas las condiciones de acceso, bajando el patrimonio, los ingresos que se necesitan, o sea, que máximos para tener acceso a la propiedad, y el principio claro de que quien accede a la propiedad es porque lo necesita, porque no tiene tierra, me parece que es un tema importante del decreto ley 902. El otro tema que tiene que ver también nuevamente con el tema de la voluntad política y las complejidades que tiene, digamos, la discusión de la UAP fue la norma de la ley 160 que prohibió acumular UAPs, que era una forma. Hubo dos mecanismos que se crearon en la ley para tratar de evitar la concentración de la propiedad. Uno fue precisamente esa norma, que decía, bueno, si entregamos una UAP a un campesino, esa UAP digamos, no se puede acumular sino hasta dos, digamos, que fue lo que estableció la ley. Y la otra fueron las zonas de reserva campesina, que fue una figura nueva en la ley, en la legislación colombiana, debo decir, muy de mi autoría exactamente. Eso fue una idea mía, después de algunas conversaciones interesantes con el doctor Molano en su momento. Pero digamos fue como un mecanismo que pensamos que era una forma de organizar, pero no es ciertamente la única forma de organizar la producción campesina, hay muchísimas otras que pueden subsistir, pero era una que precisamente delimitaba territorios en los cuales no podía haber concentración. Eso fue un poco el objeto de esa figura y generaba pues una especie de sentido de comunidad. ¿Qué va a pasar con esa norma? O sea, para mí es absolutamente evidente digamos, que ha habido acumulación de UAPs y la forma como se va a tratar eso tiene que ser un objeto de una discusión política en el Congreso de la República.
A mi juicio, bueno, nosotros discutimos extensamente ese tema en la misión rural, la misión para transformación del campo, nuestra propuesta es que quienes hayan acumulado WAPs lo acepten, reconozcan que la tierra es propiedad del Estado y que el Estado después puede utilizar la figura de darlo digamos, en arrendamiento a esos empresarios que hayan hecho inversiones significativas en esos territorios, porque digamos un problema complejo es que si se toma la propiedad totalmente de vuelta al Estado, el Estado tiene que pagar las mejoras y esas mejoras valen en esos casos bastante más que la tierra. Entonces, bueno, entonces hay esa complicación. Entonces eso fue un objeto de larguísima discusión y esa fue la fórmula que nosotros sugerimos. Pero el tema de la no acumulación de WAPs debe continuar siendo parte de la legislación colombiana hacia adelante. Y esa norma de la ley 160 yo personalmente la defenderé hasta el último, hasta el final. Y por último el tema de los temas técnicos, digamos cuánto se estima que es una WAP. Entonces la filosofía de la WAP, incluso antes de la ley 160, pero claramente con la ley 160, obviamente es el territorio que se necesita para generar un ingreso básico familiar digamos, del grupo campesino, del agricultor familiar con su familia que la va a explotar. Ahora, ese no es un tema simple y tiene en algunas zonas va a enfrentar un problema serio de que hay escasez de tierra para asignar. Entonces, ¿cómo se va a manejar ese dilema? Es importante. O sea, uno puede pensar, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, el límite entre el Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Digamos que es un tema donde hay una presión clara por la tierra. Entonces la pregunta es, allí hay en realidad dos posibilidades o en muchas otras zonas más cercanas a las ciudades. Hay un problema, hay la posibilidad real de hacer una explotación intensiva de la tierra. Si los campesinos tienen un buen apoyo del Estado y una buena forma de asociarse para ello. Entonces, en esos contextos uno podría decir que incluso con un par de hectáreas bien explotadas en agricultura intensiva se tiene incluso más de los ingresos familiares que la UAF. Entonces, y más aún, si uno toma unas extensiones mucho más grandes con una explotación menos intensiva, lo que pasa es que la tierra no alcanza. Entonces, es un dilema importante que va a tener que ser dirimido en toda esta política hacia adelante. Y el problema, si se quiere, opuesto, en sitios, puede ser el Bichada, ¿no es cierto?, donde teóricamente se requiere una gran cantidad de hectáreas para poder tener el ingreso familiar y se otorgan grandes extensiones de tierra como WAF. Ahí de hecho yo creo que en primer lugar lo que ha acontecido es que eso se vuelve muy atractivo para violar la ley, como se ha hecho en la práctica. Y claro, muchas de las extensiones grandes de explotaciones empresariales que hay en el Bichada son con unidades básicas que son grandes. Entonces la suma de ellas da un territorio bastante decente con, qué sé yo, con 10 o 20 WAPs que se acumulen allá. Entonces yo creo que ese tema, de qué se define como una WAF, incluso en esas zonas, y que no sea pues meramente por la, ganadería extensiva, que es el criterio básico que se ha determinado para entregar una gran cantidad de hectáreas, como unidad agrícola familiar, también tiene que ser objeto de atención. Lo que esto significa en la práctica es que el apoyo del Estado para que los campesinos puedan hacer una buena explotación de la tierra, en primer lugar, es absolutamente esencial. Pero además también finalmente es un criterio en cuánta tierra se asigna, porque con un buen apoyo a la unidad campesina se puede lograr una buena explotación de la tierra y además tener tierra en cierto sentido para más campesinos. Esto no es un tema elemental porque el objetivo
que se ha trazado en materia de distribución de tierra es muy ambicioso, y yo no sé exactamente si que ellos los 3 millones de hectáreas o qué sé yo, los cuales se ha hablado en esa materia existen para distribuir. Digamos, incluso porque uno de los problemas que como yo he dicho en mis debates públicos existe es que se necesita la formalización en parte para saber cuántas tierras tiene el Estado, porque el Estado no sabe cuántas tierras, digamos, la Agencia Nacional de Tierras no sabe cuántas tierras tiene. No, mentiras. Entonces ese es un tema no irrelevante, digamos, aparte obviamente las restricciones adicionales que se generan por motivos ambientales, ¿no es cierto? Digamos, la frontera agraria de Colombia, en otras palabras, ya no es tan abundante, y la historia, digamos, lo que se hizo fue distribuir tierra de frontera, y la frontera ya por razones ambientales es mucho más limitada, y además porque desafortunadamente a lo largo de la historia se entregaron demasiadas extensiones de gran tamaño en las zonas de frontera. Entonces, digamos, cómo se va a alimentar el Fondo Nacional de Tierras no es un tema elemental. Digamos, en las discusiones que tuvimos en la misión rural, llegamos a la conclusión de que el Estado va a tener que comprar tierras en muchas partes del país para poder ejercer su función redistributiva, y eso, pues, por lo demás, se enfrenta a las restricciones fiscales que ya está viendo seguramente la Agencia Nacional de Tierras, que la afecta para poder, digamos, avanzar en su agenda. Bueno, muchas gracias.